¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Iniciamos un nuevo año, muchos con muchas expectativas, nuevos planes. Mucha gente estará pensando en venirse a estudiar al exterior. Es por esto que en este video les estaremos contando algunos tips, algunas cosas que deberían saber antes de elegir el college donde pueden estudiar. Y bueno, y entre todas esas preguntas que ustedes tendrán, me imagino que están los precios, como las temporadas, los horarios, entre muchas cosas más. Así que quédense al final de este video y entérense de más. Para los que no nos conocen, mi nombre es Alexis. Y yo soy Paula. Y esto es Living the North. Como lo dijimos al inicio de este video, actualmente nosotros vivimos en la ciudad de Chicago y llevamos alrededor de año y medio estudiando en este país. Así es, cuando iniciamos la búsqueda del college nos agobiaban muchas preguntas, así que hicimos varias investigaciones y hoy les estaremos contando qué puntos tuvimos en cuenta y se los vamos a estar contando para ayudarles a ustedes para que elijan un buen college. Y bueno, y lo primero que nosotros hicimos fue elegir la ciudad. Nosotros elegimos Chicago porque consideramos que es una ciudad donde hay una multiculturalidad y esto ha sido muy enriquecedor tanto profesional como personalmente. Nos gustó mucho Chicago. Obviamente cuando uno piensa en Estados Unidos tal vez la primera ciudad es New York, pero hay que mirar otras opciones y pues aquí nos pareció que podíamos encontrar esas opciones y pues gracias a Dios hasta el momento todo ha salido bien aquí. Luego empezamos a hacer una búsqueda de diferentes colleges, pues también buscábamos un poco el tema de la economía porque sí es un poco costoso estudiar en estos países. El precio del college depende de muchas cosas, de tal vez de la locación, de la antigüedad de la universidad, etcétera, etcétera. Pero si ustedes se fijan bien en el precio, es algo que les va a ayudar a futuro porque de ese precio inicial dependen otras cosas como demostrar fondos, etcétera, etcétera. Y si ustedes quieren saber un poco más a fondo del tema de como los fondos que se necesitan para pues venir y demostrar que ustedes tienen la capacidad de vivir acá, nosotros ya hicimos un video que se los vamos a dejar aquí. En esas búsquedas que ustedes están haciendo, fíjense muy bien en el sitio web del college que estén revisando cuántos niveles les van a ofrecer, porque hay colleges que dividen y subdividen un nivel de inglés y es algo que les va a generar un costo adicional. Pero si ustedes no encuentran toda esta información en el website de cada college, contacten al asesor internacional y él o ella pues les va a dar toda la información referente a lo que ustedes necesiten saber. De hecho, si ustedes en el momento que elijan un college, esta va a ser la persona que como los va a estar guiando durante todo el proceso antes de iniciar clase, así que es muy importante intentar obtener ese contacto rápido para que haya como una afinidad en todo este proceso. Quiero hacer un paréntesis aquí antes de continuar y es que ustedes mismos pueden hacer estos procesos, no son difíciles, es muy fácil, realmente depende todo de ustedes, así que de pronto no se dejen como de que agencias o intermediarios, porque aquí los colleges es directamente con ellos, entonces es para que ustedes mismos lo hagan. Al igual no se pongan nerviosos si hablan español, portugués, francés, otro idioma, no se preocupen que normalmente los colleges tienen un asesor que domine la lengua pues que usted necesite y no van a tener que pagar ustedes tal vez como decimos nosotros la gana porque les brinden una ayuda que ustedes mismos pueden hacer. Por otro lado, algo que deben considerar es los seasons o temporadas de estudio aquí en Estados Unidos. Todo depende de acuerdo a las temporadas del año, entonces quiere decir que se estudia en invierno, se estudia en primavera, se estudia en el verano y se estudia en el otoño, pero no quiere decir que en el calendario que nosotros manejamos, el día que empieza el invierno, ese día cambia el season, no, son fechas totalmente diferentes. Y esto depende pues ya de cada college, el inicio y la finalización de clases, pero algo muy chévere que nos ha gustado mucho es que durante el verano tienes la opción de estudiar o pues si tú quieres descansar. Es algo supremamente bueno porque pues el verano es lo que más se disfruta en esta tierra tan fría, entonces es como el tiempo de descansar y de relajarse, pero pues ya como le dice Paula es decisión de cada quien, si quiere continuar estudiando puede como saltar ese break. Normalmente los seasons, digamos el invierno o winter, comienzan en lo que es el mes de enero y normalmente se extiende de 11 a 12 semanas pues académicas. Al final de cada season, ya dependiendo del college, puede que les den 1 o 2 semanas de descanso para iniciar el siguiente season. Y bueno, y pues en el tema de temporadas ahora es importante el tema de horarios. Normalmente como estudiantes internacionales debemos estudiar full time. Como tú lo dices, todo estudiante internacional que venga aquí a Estados Unidos a tomar clases de inglés debe tener una disponibilidad de 18 a 20 horas por semana para que tome sus clases. En este punto algo importante que deben saber es que normalmente las clases son durante el día.
o muchas veces también les cuadran el horario, puede un día sí, un día no, los sábados o los domingos, esto ya depende de cada college. Otra cosa que tal vez puede preocupar mucho o puede inquietar es en cuál nivel voy a empezar a tomar mis clases de inglés. Pero pues no, en sí no deben preocuparse porque cada college les hace un examen de colocación y pues ya les dirá en qué nivel y cuántos más necesita pues para culminar su inglés. Y listo, ya siguiendo este paso a paso, lo que ustedes deben hacer es solicitar la carta de aceptación del college. Una vez la tengan, ya es momento de que ustedes apliquen por su visa, o si están en Estados Unidos como nosotros y quieren hacer ese cambio de estatus, pueden aplicarlo. Recuerden que ya también hicimos un video del tema del cambio de estatus, de la visa de estudiante y todo, que también se los dejamos acá para que vayan y lo vean. Y bueno, ya siendo un poco más específicos, les contamos que el precio promedio, dependiendo del college de cada season, empieza desde $1,500 en adelante. Como ya se los decimos, esto depende de cada college, de cada programa, de cada ciudad. Esto se los contamos para que tengan en cuenta y pues ya si frente a eso vayan trabajando para este proyecto de estudiar en el exterior. Una cosa que nos preguntan mucho es si con este estatus de visa que nosotros obtuvimos podemos entrar y salir del país cada vez que queramos, y la respuesta es no. No quiere decir que uno no pueda salir, uno puede irse a donde quiera. El tema es que para volver necesitan la visa estampada en su pasaporte. Entonces, por eso siempre recomendamos que obtengan la visa desde el país de origen. Si quieren tener la facilidad o les gusta más estar saliendo y entrando del país, inténtenlo desde su país de origen y no van a tener que estar como un poco rezagados, y más ahorita con los temas de la pandemia, etcétera, etcétera, les sería mucho más fácil. Para los que desean conocernos un poco más y pues ya resolver preguntas específicas pues ya de sus temas en específicos, nos pueden contactar por Instagram, que es donde más respondemos los mensajes, y ahí les vamos a enviar toda la información. Hacemos la aclaración, no somos agentes de migración, no trabajamos para ninguna agencia, contamos todo desde nuestra experiencia propia, qué es lo que hemos vivido durante este tiempo. Nos encanta compartirlo, pero si tienen una pregunta así ya muy específica, envíenos un mensaje. Y bueno, mi gente, esperamos este video les haya servido muchísimo. Realmente, como lo dice Alexis, compartimos nuestra experiencia. Anímense a hacer este viaje por cambiar de ciudad, por cambiar de ambiente, cambiar de personas. Enriquece mucho culturalmente, se aprende inglés, hay cosas muy chéveres que se pueden venir a vivir, así que no dejen pasar este año con ese nuevo proyecto. Y bueno, mi gente, si les gustó este video, no olviden darle un like, compartirlo y obviamente suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones para todos.